Pues hola, bienvenidas y bienvenidos. Continuamos con nuestro ciclo de charlas y conversatorios titulado Las mujeres, las niñas y la ciencia, escribiendo juntas nuestra historia en honor al día de hoy, al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues en este momento les vamos a presentar la charla La violencia de género persiste en las ciencias, que la dada y brindada por Viri, Day y Atenas. Les voy a presentar a cada una de ellas. Viridiana Cervantes es bióloga por parte de la Universidad de Guadalajara, casi maestra en ciencias neurobiológicas por parte de la UNAM. Se encuentra interesada en el estudio de adicciones desde el nivel molecular y la inclusión de modelos de estudios en hembras. Deyanira Munguía, ella es médico cirujana por la Universidad Autónoma de Guadalajara, casi maestra en ciencias neurobiológicas por la UNAM e interesada en la medicina preventiva y el estudio de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Y por último, tenemos a Alma Atenas Sánchez. Ella es tecnóloga por la UNAM, cuenta con una amplia experiencia en la investigación biotecnológica, en la nanotecnología, la neurobiología y los nanomateriales para aplicaciones farmacobiológicas. Ha participado en diferentes congresos de física y tecnología, así como dentro del activismo ciudadano y dentro del movimiento feminista. Así que, pues, sin más que decir, chicas, bienvenidas y les cedo la palabra. Muchas gracias, Vero. Gracias por la presentación. Gracias. Buenos días a todas quienes nos sintonizan. Bueno, pues vamos a tener una charla, pues vamos a tratar de que sea amena, pero a lo mejor nos ponemos un poquito rabiosas, pero pues es que así nos gusta ponernos. Y creo que también, pues hoy es un día así de conmemorar a las niñas y las mujeres en la ciencia, pero también de hacer conciencia, ¿no? De nuestra posición en las ciencias y pues también de la violencia que todavía pues estamos, pues sí, que todavía nos acecha en instituciones. Entonces... Pues empezamos con la primera parte. ¿Me confirman que se puede ver la presentación ya? Es que sí se ve, pero se ve un cuadrito en la esquina. Ajá, o sea, es la versión para el presentador. Ajá, ya. A ver. A ver, entonces... Ay, perdón, ya lo habíamos ensayado y... Bueno, pues... Igual ahorita vamos a empezar haciendo como una breve reseña histórica de un personaje muy importante en la ciencia que fue pues básicamente víctima de uno de los tipos de violencia más comunes que viven las mujeres actualmente. Bueno, puede hace muchos años, pero se sigue dando. Entonces, pues bueno, ahora sí ya, ¿verdad? Estaba haciendo tiempo. De ahí nos va a platicar un poquito sobre esta personaje. Sí, bueno, hablamos de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin realmente es una figura histórica muy importante. Ella, de toda su infancia, adolescencia, pues realmente fue privilegiada en el aspecto de que era hija de banqueros, entonces tuvo acceso a la educación desde edad muy temprana e incluso en educación de preparatoria, pues pudo tener acceso a, pues a clases de química, de física, etcétera. Entonces ella estudia un doctorado, un postdoctorado, y entre 1947 y 1951, motivada por su tutora del postdoctorado, la invita a que vaya a París a un laboratorio en donde pues son muy amigables. En este entonces pues había mucho más machismo que hoy en día, y entonces en este laboratorio tenía esta fama de que era como mujer friendly, ¿no? Entonces como que era muy cómodo trabajar ahí. Rosalind estuvo practicando la técnica de difracción de rayos X, en la que se volvió una experta en ese entonces, y después de esta estancia en París regresa a Inglaterra a trabajar en el King's College de Londres, donde consiguió una plaza, que ahorita veremos que fue un poco lamentable eso. Y en este
en esta universidad se le fue encargado el estudio de la estructura del ADN, porque pues ya se sabía que ella tenía muy bien pues, la metodología de difracción de rayos X. En ese mismo año mejoró el sistema de obtención de imágenes en esta universidad en Londres y consiguió fotografías con una nitidez que nadie había conseguido antes. Dio a conocer sus primeros resultados en una conferencia en la que estaban Watson y Crick. Watson y Crick trabajaban en Cambridge, como a 90 kilómetros de Londres, pero llegaron a esta conferencia invitados por un compañero que no se llevaba bien con Rosalind, que es Wilkins. Y Wilkins fue como un traidor, porque pues Wilkins, mientras Franklin estaba trabajando con él, Wilkins era quien le mandaba a Watson y Crick imágenes que tomaba Franklin sin su consentimiento, se cree. Y entonces, pues Watson y Crick publicaron meses después de ver una de las imágenes que es como muy famosa, que es esta imagen que tenemos aquí, de la estructura del ADN, en donde se observa pues que es una doble cadena. Entonces, pues ellos, inspirados en esto, publican que pues proponen más bien la estructura del ADN, ¿no? No publican esta foto en sí, pero en esta publicación en donde se basaron en resultados de Franklin y en su charla en la que habían estado, pues nada más como que mencionan que están agradecidos por la motivación que les dio pues el trabajo que Franklin y Wilkins y colaboradores que habían hecho, ¿no? Entonces, pues realmente a Rosalind nunca se le dio crédito. En 1958 ella fallece bien joven, a los 37 años, por complicaciones de cáncer de ovario, que probablemente pues es secundario a la exposición por los rayos X. Y 4 años después de su muerte, en el 62, Watson, Crick y Wilkins recibían el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus estudios sobre la estructura del ADN, y pues Rosalind no fue ni mencionada en los discursos de aceptación. Entonces, con esta historia queremos como remarcar algunas definiciones, empezando por el efecto Matilda, que lo comentaban unas compañeras el jueves pasado. En este efecto Matilda, pues prácticamente es la historia de Rosalind Franklin, ¿no? El trabajo que ella hace, el crédito se lo llevan sus compañeros hombres, ¿no? Entonces, este efecto se trata de poner en manifiesto la discriminación que sufren las mujeres porque por la negación de las aportaciones que ellas hacen, sus descubrimientos y el trabajo que hacen, pues se les da la autoría a sus compañeros investigadores, ¿no? Otra definición que podemos rescatar, pues es la discriminación, y aquí quiero darle la palabra a Viri para que nos hable un poquito más. Y perdón, me voy a salir tantito para cerrar mi WhatsApp. Bueno, pues hablando un poco de la discriminación, tenemos que tomar en cuenta o rescatar un poco de cuál es el papel que ha tenido la mujer en la ciencia a lo largo de la historia. Entonces, esto, pues, por supuesto que se ha visto demasiado sesgado por diferentes imposiciones sociales que están relacionadas al papel biológico de la mujer, o bueno, el papel que se cree que es el papel biológico de la mujer, que está más relacionado con su papel como madre, su papel como cuidadora, además de que, pues desde niñas a todas nos forman o nos educan diciéndonos cosas como que hay ciertas disciplinas que son para hombres, incluso está también soportado por la existencia de neuromitos que hablan un poco de la diferencia del cerebro de los hombres y las mujeres, y supuestamente se dio también pie pues a validar este argumento de que las mujeres son menos capaces intelectualmente de desarrollarse en disciplinas científicas, y que pues estas disciplinas están mayormente hechas para que los hombres se desarrollen en ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que podemos ver también en este mismo sesgo, en esta misma temática,
pues básicamente es como una forma de programar a las mujeres desde pequeñas para decirles que no pueden hacerlo. Entonces, vemos a través de esto reflejado lo que llamamos también, por ejemplo, el efecto, perdón, ¿cómo se llama? Lo siento, aquí lo tengo. Ya. El efecto tijera o el efecto pirámide en el que estaríamos refiriéndonos a que conforme nos vamos yendo más especializado en las disciplinas o en los niveles educativos, vemos que cada vez hay menor número de mujeres en los diferentes niveles. Digamos que hay muchísimas estudiantes de alguna disciplina, de alguna ingeniería, por ejemplo, y conforme vamos viendo los niveles en el posgrado o así, en el doctorado cada vez hay menos mujeres en diferentes posiciones, y cuando vemos esa comparación ya en el número de mujeres que están ejerciendo cargos que pueden estar relacionados a una posición de, no sé, de investigadores en principal o alguna otra, pues los números de mujeres descienden significativamente, ¿no? Y esto pues definitivamente tiene que ver también con lo que pasa con la mujer. Lo que está establecido, pues en algún momento, si algunos de ustedes conocen más o menos como la historia de los derechos de las mujeres, saben que las mujeres pues lucharon por su derecho a trabajar, pero cuando consiguieron este derecho no se hicieron equitativas las cosas, sino que más bien lo que las mujeres obtuvieron fue una doble jornada, porque ahora tenían que trabajar, y después de eso, el hecho de que la mujer pudiera trabajar no hizo que los hombres se involucraran en los cuidados o en los trabajos de casa, ¿no? Entonces ahora las mujeres pues tienen esta doble participación, tanto en las labores no remuneradas del hogar y las labores científicas o las labores a las que se quieran dedicar, ¿no? Entonces, sí. Creo que aquí entra otra definición también, la de estereotipos, ¿no? Que es como esta parte que mencionas justo. Y también es como bien rabioso pensar en que Watson todavía escribió después o sea, muchos años después de que Franklin ya había muerto, publicó un libro en donde la menciona, haciendo mención de que él no entendía por qué ella era así, ¿no? Como que tenía esta fama de ser muy afrancesada porque era muy liberal, e incluso hacía comentarios como, yo no sé por qué no se maquillaba, si a lo mejor podía resaltar su belleza, no era fea. O sea, es como, o sea, poniéndola en una posición completamente diferente por el hecho de ser mujer. Watson era un asco completo, y no solamente con las mujeres, es un asco racista. O sea, no sé si ya empezaron como un proceso para intentar quitarle el premio Nobel o algo por el estilo, porque ha dicho cada cosa tan horrible. Y bueno, un poco de contexto de lo que yo tenía de Rosalind Franklin es que no solamente eran como las imágenes y las capturas de los rayos X que ella tomaba, sino que de hecho su compañero, que aparte se llevaba mal con ella porque ella estaba como en un nivel del laboratorio superior a este tipo, pues tenía como una especie de recelo, porque era una mujer autoridad en él. Digamos, ella definitivamente no era como la investigadora del laboratorio, era una investigadora asociada, y el otro era como un pasante. Y no solamente proporcionó las imágenes de rayos X, sino que proporcionó fotografías y escaneos del cuaderno de Rosalind Franklin, donde se podían ver los ángulos de difracción de rayos X, lo que ayudó muchísimo a Crick y a Watson para poder sacar el modelo, que ya llevaban meses o creo que años intentando hacerlo. Antes, en la parte de la genética, no nada más era como, o sea, la de rayos X era una de las metodologías que estaban usando, pero también hemos visto en todos nuestros cuadernos de biología que hacen estos modelos, ¿no? De como la cadena de la doble hélice. Y ellos, pues en ese entonces todavía no sabían que era una doble hélice, entonces decían, bueno, como que tiene este tipo de ácidos nucleicos y más o menos por impedimento estérico, lo que sea, la posición debería de ser como así, así. Entonces ellos tenían un montón de maquetitas de lo que ellos creían que podía ser, y me invitaron varias veces a Rosalind y a su supervisor a su laboratorio para que vean, miren, estos son los modelos que tenemos, ¿qué creen? Y Rosalind prácticamente se reía, porque, o sea, era químicamente imposible muchos de los diseños que ellos hacían. Estaban haciendo un Lego de a ver si pega, y no fue hasta que obtienen la evidencia de Rosalind que lo hacen. Y hasta cierto punto,
Crick no fue tan mala onda, pero Watson sí, es un asco completo. Se quejaba de que Rosalind Franklin no era una mujer suficientemente femenina, que era muy seria, que no socializaba, cosas por el estilo. Más tarde, la evidencia que podemos tener, ya que Rosalind murió muy joven, es de su hermana menor. Y ella dice que, hasta cierto punto, es muy extraño. Dice que Rosalind Franklin nunca se hubiera identificado como una feminista, nunca se hubiera identificado como un representante de la lucha, pero creo que en este tipo de cosas, y dejando el feminismo a un lado, es muy importante la representación. Y nosotros no elegimos si vamos a hacer o no la representación de alguien. En el caso de Rosalind Franklin, creo que queda perfectamente para el estandarte de lo que muchas mujeres en la ciencia hemos tenido que pasar. Y pues ya. Y como dice Day, este efecto de tijera es cierto, y todos los mitos neurobiológicos, que es bien curioso porque la ciencia ha jugado en nuestra contra durante mucho tiempo. La ciencia no se creó por el hombre, se creó por la humanidad, pero ellos se han agenciado o se agenciaron por muchos años de pues, muchas de estas declaraciones. Desde los mitos de que las mujeres pues no teníamos como esta capacidad lógico-matemática para estar desarrollando ciertos proyectos, o que somos más comunicativas, no tanto lógicas matemáticas. Todos esos son mitos que hasta el día de hoy lamentablemente hay mucho debate, y básicamente esta parte de las neurociencias hasta parece como la zona amarilla del TV Notas en el área científica, porque es súper morbosa. Al año se publican miles y miles de artículos nada más para probar o desmentir de que sí es cierto, hay tales diferencias en el cerebro masculino y femenino, y claro que las hay, pero no son tan binarias como nos las pueden plantear. Y esto de que, de hecho, hay muchas estadísticas que muestran que las mujeres o las niñas suelen presentar calificaciones mayores en áreas de matemáticas y física en los estados como de secundaria y prepa. Sin embargo, algo pasa que conforme vamos creciendo ya no nos integramos tanto esa parte, y aún así, las pocas que nos logramos integrar, hay estudios donde más o menos en algunos países el índice de personas que egresan de un doctorado son la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Pero lo que veíamos en los puestos no se ve reflejado. Y no solamente eso, para que una mujer en posgrado pueda llegar a un cierto puesto en un laboratorio, es más fácil o ocurre con mayor frecuencia cuando el investigador responsable del laboratorio es mujer. Pero entonces, si hay muy pocas mujeres en estos puestos, las opciones para que más mujeres se integren, aunque sea un posgrado, es cada vez más difícil. Sí, justamente esto que mencionas de la representación, o más bien de este asunto que está un poco relacionado con lo que llamamos techo de cristal, que es que ciertas mujeres tienen una posición, digamos que, ok, ya lograste vencer todas las barreras de género que están o sea, que se te impusieron desde que naciste, que se te dijo que hicieras esto y por alguna razón no nos conformamos. Pues las mujeres que ya están en el ámbito científico tienen esta barrera invisible que llamamos techo de cristal, que está relacionada con que hay un montón de reglas no escritas que hacen que no puedas seguir subiendo, porque ¿cómo va a ser una mujer, no sé, ¿no? Directora de un de un departamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de problemáticas también están derivadas de la representación, ¿no? Y para esto quiero platicarles también un poco de qué es lo que está dado. Ay, ¿cómo lo puedo hacer grande? Lo siento, soy un boomer. A ver. Ya se ve bien. Arriba a la derecha dice present. Arriba a la derecha. Arriba a la izquierda. A la derecha. Ya, perdón. Les decía que, pues bueno, desde pequeñas nos van hablando de que no podemos estar en estas posiciones porque son derivadas completas, o son disciplinas enfocadas en el desarrollo de los hombres, ¿no? Y justamente también alguna de las cosas que se han visto es que también este mismo tipo de comentarios, desde que las niñas son pequeñas, las va como quien dice programando para que entre ellas digan, ok, nosotros no somos capaces, nosotros nos debemos de quedar en la casa, nosotros nos debemos de encargar de cuidar, si no tenemos hijos, a nuestros hermanos o a nuestro papá, o sea, cosas así, ¿no? O sea, hasta a veces las hijas se hacen cargo del papá. Entonces, son un montón de problemáticas,
y digamos que llegas a la universidad y tienes buenas calificaciones, pero por alguna razón el ámbito te desanima y por comentarios o por cualquier presión o por todo ese tipo de presiones sociales que existen en torno a la mujer desarrollándose en una disciplina así, hacen que pues esta desmotivación se vea reflejada en su desempeño académico, ¿no? O sea, de repente ya todas esas cosas se van haciendo reales y cada vez tienes un menor desempeño o a lo mejor hasta derivado de la motivación, etcétera. Entonces, aquí en estas imágenes, hablando un poco ya de la representación y de lo que está pasando con las mujeres en la ciencia y en el mundo, estos son datos de la UNESCO en el 2017 y podemos ver del porcentaje total de los científicos de cada país, qué porcentaje está representado por mujeres, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que en nuestro país tenemos alrededor del 30, estamos en el 30 y el 45% de mujeres en la ciencia. O sea, tenemos una minoría en ese sentido. Hay otros países que menos, pero si se fija, lo siento, todos estamos entre el lila bajito, ¿no? Más o menos entre el lila fuerte, estamos más o menos como a la mitad o menos de la mitad hablando de las científicas en el mundo. Y es justamente esta información la que nos hace como preguntarnos, pues, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, si las mujeres y los hombres entran, o sea, si las mujeres representan la mitad de la población, deberían también, por lógica, deberían de representar el 50% de la fuerza científica también, ¿no? Pero no está pasando así. Y por ejemplo, en esta diagrama, bueno, en esta gráfica que está representando el porcentaje de las mujeres en la ciencia en América, pues vemos que en Venezuela pues hay una representación muy grande que está en el 60%, lo cual es súper óptimo. También en Guatemala el 53%, son buenos números, pero pues también recordemos que son países pequeños y que tienen pues también menos desarrollo, ¿no? Y hablando, por ejemplo, o ya dejando eso de lado y viéndonos de nuevo o posicionando a México, tenemos a México en el 33%, que pues es un número muy bajo y de verdad es que es preocupante darnos cuenta, porque yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida académica, pues he tenido hasta más compañeras mujeres. Hemos estado en salones enteros donde hay 3, 4 hombres y ahora resulta que cuando ya estamos trabajando, ahora sí, en un puesto, en un cargo de ciencia, estamos trabajando como directores de laboratorio, etcétera, esa representación pues termina por caer al suelo, ¿no? Y bueno, esta imagen me gustó un montón porque nosotros, pues bueno, no crecimos en el mismo ambiente que Rosalind Franklin, en el que ya no había tantas mujeres estudiando, o las mujeres que estudiaban eran raras o eran súper privilegiadas o pertenecían a una familia con dinero o así, sino que ahora, pues básicamente está establecido por las leyes que podemos estudiar y que realmente de manera real no hay nada que nos lo impida, pero sí hay varias cosas sociales que nos lo impiden, y una de ellas es algo muy importante que presenta este proyecto del Instituto Jenna Davis, donde hablan del género en los medios. Y entonces, pues, retomando un poco de lo que estaba platicando la compañera de la charla pasada, es que nosotros, si lo vemos, lo podemos creer posible. Entonces, cuando hablamos de la representación en los medios, pues no es nada más que ver la imagen de las mujeres desarrollándose en ciertos roles en las películas, en la televisión, etcétera. Entonces, pues en el 2015 este instituto hizo más o menos un análisis de las películas y cómo estaban representadas las mujeres en la ciencia, o sea, las mujeres en estas películas teniendo un rol de científica, como, no sé, como sale luego en las películas de Marvel, que hacen cosas súper interesantes en 5 minutos y desarrollan la cura mundial de no sé qué, ¿no? Bueno, así de fantástico como suena, y por cómo puede ser, pues es algo que, quieras o no, motiva a los niños, motiva a las niñas para decir, oh, yo quiero ser como el de esa película. O sea, ¿cuántas semillitas se están plantando con el pensamiento científico o con la ilusión de llegar a tener una carrera de esa forma, ¿no? Entonces, pues parece que no hay tanta representación en las mujeres en los medios. Esto fue hecho en el 2015 y vemos que en las películas,
cuando hay científicos, hay 7 hombres científicos por cada una mujer que está representando a una científica, ¿no? Y que cuando vemos, por ejemplo, las carreras que están desempeñando los actores, podemos ver que solamente las mujeres están en el 9% en ingeniería, el 17% en tecnología, y biología y ciencias de la vida el 12%. Y ya cuando vemos, por ejemplo, otros roles como el medicina y la salud, o las leyes, o incluso los deportes, están en el 4%. Entonces, pues parece ser que lo que estamos viendo en las películas o en la televisión, pues no es algo que sea acorde con los niveles de la población que existen, ¿no? Recordamos, las mujeres son el 50%, 52% de la población, entonces, pues no hay razón para que las mujeres no deban estar siendo representadas en los medios, que es una cosa súper importante para formar a las nuevas generaciones en la ciencia, mostrarles que pueden llegar a desarrollarse, o que hay una mujer que está haciendo algo que ellas también pueden hacer, ¿no? O sea, mucha gente hablaba, por ejemplo, ¿cómo se llama la secretaria, no, la vicepresidenta en Estados Unidos? Kamala Harris. O sea, mucha gente estaba muy feliz de que Kamala Harris hubiera sido vicepresidente, que ya no estamos hablando, por ejemplo, de la ciencia, pero sí de la representación, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, las niñas pequeñas lo ven y dicen, mira, yo puedo ser igual que ella, ¿no? O sea, yo soy una mujer también y puedo llegar a tener el puesto que ella tiene. Entonces, pues, nada más recordando, mira, me faltaba una, perdón. Lo siento. Pues recordando el papel que tienen las mujeres, pues es importante no dejar que muera la representación, ¿no? Y hablando también de nuevo un poco de la ciencia, pero ya hablando de la estructura que tienen los científicos en México, podemos ver que solamente el 15% de los investigadores de alto impacto son mujeres, esto con datos hasta el 2015. Y también, pues, hablando un poco del Sistema Nacional de Investigadores, que saben que está organizado en diferentes jerarquías, hay muchísimas cosas que limitan a las mujeres para desarrollarse o sea, para ir subiendo de niveles. Por ejemplo, llegar a SNI 2 es muy complejo para las mujeres porque necesitan una amplia carrera o una amplia trayectoria de desarrollo científico, de participaciones, de publicaciones, de haber estado trabajando en diferentes instituciones. Y vemos entre los hombres y las mujeres, pues parece ser que desde el 2012 hasta el 2015 la tendencia no fue muy diferente. O sea, los hombres siguen dominando las áreas científicas y las mujeres, pues como les dije hace rato, o sea, salimos a trabajar, pero solamente lo hicimos para doblar nuestra jornada de trabajo. O sea, es lo que ha estado pasando. Incluso en este último periodo de la pandemia resultó que salieron un artículo de Nature que justamente discutía por qué las mujeres estaban teniendo menor productividad en cuanto a las publicaciones, ¿no? No sé si ustedes quisieran comentar, Atenas o Deña, quieren comentar respecto a este sesgo que está dado por la productividad y la exigencia de las mujeres en cuanto a los roles, no sé. Pues yo quisiera comentar como algo súper rápido, que es como, sí se está intentando hacer un cambio, pero no con, digamos, de la estrategia que se debería de estar siguiendo. En el caso de la UNAM, no sé, en las otras universidades, no estoy muy segura si esto también ocurre en el SNI, pero digamos que para ser de cierto nivel de investigador, no sé, te dan que si a los 32 años no tienes cierto número de papers y no tienes cierto nivel de productividad, no puedes estar en ese nivel. Y digamos que eso es para los hombres. Para las mujeres, digamos que te dan hasta los 35 años, lo que implica un reconocimiento de, pues sí, la neta les toca un poquito más de chamba en el hogar o una doble jornada, como lo que está diciendo Viri, a las científicas mexicanas. Sin embargo, pues esto es como de, sabemos que tienes que trabajar más. Esto no significa que los científicos mexicanos van a trabajar también, se va a repartir la chamba, sino que como sabemos que tú necesitas más tiempo, pues te lo vamos a dar. Pero entonces no se está distribuyendo las cosas, o sea, son paliativos que estamos encontrando como para poder llegarlos a alcanzar, aunque obviamente no es lo mismo. O sea, sabemos que nos va a tardar, si bien nos va 2, 3 años en lograr algo que otros tipos lograron no prestándole atención a su familia y desobligándose de ser un ser humano decente y normal en su casa y dejando esa parte a sus parejas, ¿no?
Sí, definitivamente. De hecho, también pues dejando de lado pues esto de que todas las problemáticas que tienen las mujeres para tener un nivel o para poder llegar más o menos a alcanzar lo mismo que un hombre puede, dejando de lado los hijos o lo que sea, pues, ¿qué hacen los hombres que tienen un currículum intachable, ¿no? Pues podemos ver que independientemente de todo esto, ya cuando las mujeres están en el área científica y que digamos que hicieron 1000 malabares para estar en el laboratorio y hacerse cargo de lo que tienen que hacerse cargo, en los laboratorios, ¿qué ocurre? O en el ambiente académico, ¿qué ocurre? Pues vemos que están demasiado permeados por actitudes sexistas que derivadas de sus compañeros, incluso acosos, etcétera. Y quisiera recordar, si ustedes no se acuerdan, ahorita se lo vamos a recordar para que no se les olvide nunca, un caso famoso que la verdad nos conmueve en varios sentidos, pero que es importante remarcarlo porque no es algo que es exclusivo de este contexto, sino que así como existe este investigador, existen muchísimos más, ¿no? Y precisamente les estoy hablando de este caso súper famoso que sonó muchísimo el año pasado del doctor Ranulfo Romo en la UNAM, que de hecho salió un artículo en Science también. Estaríamos hablando de él. Bueno, hay muchísimos rumores, ¿no? O sea, y la nota completa habla de que existieron diferentes mujeres que alegaron o, bueno, reportaron haber sido víctima de diferentes, pues diferentes maneras en las que el doctor se aprovechaba de su posición para poder, no sé, tomar ventaja de su lugar y poder hacer diferentes cosas que fueron completamente impunes, ¿no? La bomba finalmente explotó el año pasado con un intento de violación a una chica que era del personal de limpieza del Instituto del Instituto de Ciencias Fisiológicas, ¿verdad? Sí, entonces, sí, el IFC, perdón. Y pues bueno, entonces explotó la bomba con eso y justamente gracias a las redes sociales también, porque el caso básicamente se hizo viral en redes sociales y después resultó que no era nada más esa cosa, sino que de ahí se fueron destapando, o sea, se destapó la cloaca de muchísimos intentos de abuso, de ¿cómo se llama? De abuso de poder y otras cosas y es completamente lamentable porque el doctor Ranulfo Romo pues es padre académico de muchísimos al menos de mis profesores en el instituto y así, entonces es una persona que era ampliamente querida por la comunidad neurocientífica en México, pero que pues ocurrieron estas cosas, ¿no? O sea, por ahí llegué a escuchar en el instituto cuando pasó esto, que pues no sé, de que investigadoras que ya estaban como PI, o sea, como jefas de laboratorio diciendo así como de, no, pues es que yo desde que era estudiante, o sea, imagínate hace cuántos años que yo era estudiante y el doctor Ranulfo Romo ya se sabía que era un rabo verde que andaba ahí acosando mujeres y es todo derivado del papel y la impunidad que tiene el hombre en la ciencia y en los diferentes niveles. Y no nos vamos tan lejos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto que estamos ligadas o en un simple seminario tenemos pues no sé, este sometimiento a que se nos denigre como mujeres o que por ser mujeres decimos alguna otra cosa o se usan los estereotipos sexistas o los lenguajes sexistas para pasar de largo, ¿no? O sea, hablamos también, por ejemplo, del acoso sexual, a ver, déjame ver si, también, por ejemplo, el acoso laboral. Yo quisiera, en este apartado, compartirles una pequeña experiencia de las cosas, o sea, de las cosas que yo he vivido. Afortunadamente no he sido víctima de algo muy grave como es un intento de violación o así,
pero sí he sido víctima de, por ejemplo, del lenguaje sexista, he sido víctima de acoso a través de diferentes personas o personajes que prácticamente eran como mi superior en el laboratorio y crearon un ambiente que era completamente inseguro para mí, ¿no? Por ejemplo, el primero, o de hecho creo que fue el primer laboratorio al que quise incorporarme, y me tocó conocer a una persona que era la persona que me iba a tener, pues la persona que me iba a enseñar todo, era un técnico académico. Y esta persona, pues, o sea, yo tenía poco tiempo yendo al laboratorio, si quieres una semana o menos, y esta persona se encargó de agregarme en todas mis redes sociales, así como si fuera mi mejor amigo de toda la vida, y de que dándole like dándole me encanta a mis fotos del 2012 y así. Entonces era como súper incómodo regresar al laboratorio, así como de que esta persona estaba viendo todas mis cosas, ¿no? Y yo al inicio decía, bueno, no pasa nada, o sea, es una persona y me quiere hablar, además el investigador era joven, ¿no? Entonces dije, ok, pues no pasa nada, lo dejé pasar y continué yendo al laboratorio, y después me empecé a topar con mensajes de esta persona a altas horas de la madrugada preguntándome que cómo estaba y así. Entonces pues no es normal, ¿no? O sea, son situaciones que dices, o sea, como de, ¿por qué esa necesidad de acercarte tanto a mí cuando pues soy un estudiante que acaba de llegar, me doblas la edad? Y entonces es como, no sé, o sea, son varias cosas. A lo mejor ese estuvo en un nivel más pequeño, pero por ejemplo en otra situación que estuvo más, para mí más incómodo, porque no me podía ir de ahí, estaba en otra ciudad. En la otra situación simplemente dejé de asistir al laboratorio, me cambié y ya no fui a ese laboratorio porque no me sentía cómoda. Pero en otra situación, en una estancia en otra ciudad, me tocó que la persona también que estaba a mi cargo pues hiciera comentarios sobre mi cuerpo, pero no me los hizo a mí, sino que se los hizo a otra persona, a un compañero, el cual creyó que era buena idea contarme a mí todo lo que esa otra persona estaba diciendo sobre mi cuerpo y sobre lo bien que estaba y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, pues nada, esta persona me contó, y para mí pues ahí siguieron meses enteros de incomodidad, porque ya no podía trabajar, estar a un lado de esa persona y trabajar tranquila pensando que cada que me fuera a voltear a caminar hacia un lado a recoger, no sé, un reactivo o lo que sea, ya está mirándome, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarlo, pero es una situación demasiado incómoda, y por más mínima que suene o lo que sea, pues ser mujer en estos ambientes a veces es muy complicado, porque a veces no te toman en cuenta, no toman en cuenta tus habilidades, sino que están más como pendientes a que, no sé, a que eres mujer, y están enfocados a tus atributos sexuales o a tus atributos que son derivados del sexo y que terminan en sexismo, ¿no? No sé si... Sí, sí, y no, y también es preocupante esta parte, ¿no? Porque como comentas con tu testimonio, o sea, el hecho de que ya te sientes incómoda en este laboratorio, pues hace que ya no quieras estar ahí. Entonces, pues ya es como una puerta que se te está cerrando a una línea de investigación, ¿no? Entonces, imagínate, en este caso, pues incluso este artículo de Science describe a Romo como el neurocientífico más famoso de México, ¿no? Y entonces imagínate una estudiante ingenua, llegas a querer aprender sus líneas de investigación y te encuentras con este acoso sexual, y entonces pues simplemente te está cerrando esa puerta, ¿no? Y bien preocupante también el hecho de que esta fama venía ya de años, o sea, y era una fama dentro de colegas, dentro de que simplemente, a pesar de haber un protocolo de violencia de género, de un comité especial para la violencia de género desde hace más de 10 años, pues no se había hecho nada al respecto, ¿no? Entonces, pues sí, es bien triste y enoja, pero pues hay que hablar de esto justo para pues saber identificarlos y hacer algo al respecto, ¿no? Y es tan común que incluso pues en clases, pues yo también tengo una experiencia para compartir sobre el lenguaje sexista, ¿no? En una clase en posgrado, o sea, tercer semestre, ya casi segundo semestre, algo así, bueno, no importa. Íbamos a entrar al resonador a escanear nuestros cerebros, y antes nos dieron como una charla previa, ¿no? Y durante esta charla, en las diapositivas, el doctor, así como si fuera chiste,
como era de imagenología, o sea, la portada de la presentación era una mujer sosteniendo como una placa de rayos X, o sea, una mujer desnuda, hipersexualizada, con una placa de rayos X cubriéndole como el tórax, ¿no? Y para que no se viera, pues, estos atributos del sexo femenino, ¿no? Pero es ridículo, y durante la presentación igual otras diapositivas de estos como de que el hombre está pensando, ¿no? En qué está pensando, en mujeres, en sexo, en esto y el otro, y la mujer en qué está pensando, ¿no? Así como resaltando estos estereotipos. O sea, y como es como bien contrastante, ¿no? Que por una parte, pues estamos con que los protocolos se lleven a cabo y todo esto, y por otra parte, en el día a día, en tu clase del lunes, estás encontrándote con este lenguaje sexista, ¿no? Entonces, pues sí, sí es bien rabioso. Sí, y esto pasa en todas las áreas. Yo vengo del centro de física y en mi carrera, a diferencia de lo que comenta Viri, éramos una mujer por cada 5 hombres y mi generación fue de las que tuvo más mujeres. O sea, hubo generaciones donde era una morra y 20 tipos. Y obviamente esto pues les da para muchísimo, porque aparte la gran mayoría de los profesores pues, son hombres. Yo recuerdo ejemplos de mi profesor de electromagnetismo explicándonos cosas sobre la ionización del aire y usando de ejemplo y viéndonos a nosotras así, no, y pues, por ejemplo, las mujeres cuando están colgando la ropa y si está lloviendo y cosas por el estilo, o sea, cosas, chistes, explicaciones de, otra vez, de electrónica sobre coulombs y haciendo referencia a los culos de las mujeres, ¿no? Y platicando con chistes, así, cosas para el examen. Curiosamente, también algunos de esos profesores han sido acusados de ofrecer sexo a sus alumnas y que después ellos sacaron a desmentir y dijeron que no es cierto. Pero, o sea, ya tienes una evidencia, porque no nada más de lenguajes las cosas se pueden ir escalando. Empieza todo con chistes sexistas, con la normalización y reafirmación de estos estereotipos. Te están diciendo que tú no perteneces a ese lugar, que tú perteneces a otro lado, pero no de una manera tan explícita. Empiezan con hacerte sentir incómoda con las palabras, pero después van a hacer actos. Y esto puede seguir escalando. Y desafortunadamente, hace un par de semanas aquí en México, pues pudimos ver justamente cómo de esto, de un lenguaje sexista, del sexismo normalizado que tenemos todas las personas, incluyendo las mujeres, cómo va escalando a un acoso sexual, a un acoso en tus espacios de trabajo, y tú por estar limitada a no poder, no sé, o sea, a veces porque no te lo permiten tus superiores, a veces porque él tienes ese espacio y ya, no hay de otra. Entonces, tienes que quedarte en un lugar donde estás sufriendo acoso. Y tristemente, pues, es el caso de Mariana, ¿no? Que yo creo que todas y todos hemos escuchado en los últimos días. Y bueno, permítanme un segundito. Y bueno, pues otra vez, ¿no? El caso de la estudiante de medicina, próxima doctora, médico, en su servicio social, Mariana Sánchez Dávalos fue asesinada el pasado 29 de enero. Y hemos estado leyendo varias historias donde ella decía que ya había reportado en varias ocasiones que uno de sus compañeros la había estado acosando y que lo comentó a la persona responsable de la clínica, lo comentó a las personas responsables de estar asignando como los lugares del servicio social, comentó este hostigamiento, comentó que no se sentía segura, intentó salirse de ahí y cambiar, pero eventualmente tuvo que regresar. Y bueno, todo esto pasó previamente a su muerte y es muy trágico. Hemos visto en las noticias que ya detuvieron a la subdirectora de Educación y Enseñanza de Salud en el estado de Chiapas, que fue una de las personas responsables de esto, digamos, de dejar que pasara esto. Obviamente, ella no la asesinó. Hay un sospechoso, o más bien, o sea, pues sí, sospechoso, ¿no? Porque no, en términos jurídicos, pues no se puede proceder de otra forma. Pero es muy curioso, porque hace más o menos un año estuvo el caso de Ingrid Escamilla, que a todas las mujeres nos impactó mucho por la
lo gráfico del asunto y todas nos sentíamos indignadas. Y yo recuerdo las marchas que hubo el año pasado y no nada más éramos mujeres jóvenes, o sea, había mamás, había mujeres de la tercera edad, mujeres de 70, 80 años en esas marchas, mujeres que podríamos decir conservadoras porque todas estábamos muy indignadas de lo que había pasado en el caso de Ingrid. Y nos damos cuenta que en este caso de Mariana fueron varias mujeres las que permitieron que también esto escalara. Y tenemos como estas frases, y recuerdo que también estuvimos usando estas cosas en Facebook de yo sí te creo, pero la verdad es que pues es una indignación sin compromiso, porque a Mariana no le creímos, y cosas así se van a seguir repitiendo. Y quizá para nosotras como mujeres de la ciencia podemos decir, bueno, es que pues creer no es suficiente, necesitamos pruebas o lo que sea, pero hay demasiada evidencia en muchísimos otros casos de que esto ocurre y muchas de estas vivencias y evidencias son experiencias vividas en carne propia. Yo creo que no hay mujer en el área científica que no se haya topado con un profesor que puede hacer chistes sexistas, compañeros que han intentado abusar sexualmente de nosotras o de amigas y que hasta la fecha siguen como si nada en sus puestos y son secretos a voces. Todas las o sea, no ocurre con una sola alumna, ocurre generación tras generación, tras generación, tras generación, de una universidad a otra, de un estado a otro. Pero las cosas no cambian. Y el hecho de que vean que no hay consecuencias también valida a que los futuros científicos que tienen más posibilidad de llegar a ser futuros científicos que muchas de nosotras van a estar replicando esto. También en el mismo caso de Mariana se filtraron imágenes de WhatsApp de compañeros de medicina que también estaban como diciendo, bueno, es que qué pena, porque la verdad es que sí estaba muy guapa. O sea, lo que lamentan es la pérdida de esa belleza que pueden ellos seguir acosando, no la pérdida de la vida de Mariana y de una compañera. Es una situación muy grave. Hemos visto en muchísimos ejemplos que no importa que intentemos demostrar con hechos nuestras capacidades en la ciencia, se nos sigue percibiendo a través de la estética y de lo que representamos como un objeto de reproducción, de deseo sexual, de consumo. Y eso pareciera que está antepuesto a nuestras capacidades como persona. Y esperemos que esto no siga replicándose, pero depende de todas y de todos y de exigir que así sea e indignarnos y sentirnos mal y compartir imágenes no va a cambiar las cosas. Tenemos que empezar a actuar y hablar y ser muy firmes. ¿Y qué importa si en un futuro nos empiezan a tachar igual que a Rosalind Franklin de mujeres antisociales o exigentes o sensiblemente difíciles de tratar? Quizá es lo que necesitamos para que se empiece a reconocer un poco y quizá esta representación va a llegar más tarde y no nos toca directamente a nosotras, pero nos toca empezar como a continuar con el camino que tanto tiempo se ha intentado construir y que tan fácilmente muchas veces se puede borrar. No sé qué más quieran. Sí, justamente ahorita que estabas mencionando esta historia, recordé un poco de cómo las instituciones han hecho lo posible para simplemente no hacerse cargo, ¿no? O sea, por supuesto que la UNAM no es responsable de que, por ejemplo, el doctor Romo haya ejercido sus acosos 30 años de manera impune, pero sí es responsable de cómo accionar, ¿no? O sea, por ejemplo, todo ese tipo de cosas dan una imagen muy mala de la universidad y, por ejemplo, en el caso de Romo, pues la universidad no lo despidió ni nada, o sea, la universidad nunca hasta la fecha se ha posicionado al respecto de ese caso y nadie dijo nada. Simplemente Romo sacó su comunicado de que estaba renunciando y ya. No pasó nada y la universidad, pues ya no podemos hacer nada porque ya fue, ya renunció. O ahorita que mencionabas también todo este rollo de las estudiantes que están hablando así, un caso muy famoso que de hecho marcó también el feminismo en México y que ha sido muy, muy importante y para mí, y todos los días lo recuerdo, es el caso de María de Jesús Jaime Zamudio, que fue asesinada, la lanzaron como de un cuarto piso en el Politécnico y ella era una estudiante de ingeniería, o sea, a lo mejor no era como, por ejemplo, un caso de ya personas que están en la actividad científica o en la ingeniería, sino eran estudiantes y la chica fue
lanzada del balcón por uno de sus compañeros y uno de sus profesores, los cuales hasta la fecha también creo que apenas se sacó una disculpa pública el gobierno federal o no sé, pero creo que el IEPN nunca dijo nada, el profesor estaba impune, o sea, todas estas cosas de que una mujer que está ya tratando de hacerse un lugar en la ciencia porque es algo que le apasiona y porque lo descubrió, porque hubo alguna representación o cualquier otra cosa que como dice la compañera hace rato, la jaló y ya no se pudo zafar de ese camino en el STEAM que de verdad todas las que estamos metidas en este rollo, o sea, nos encanta y hemos hecho lo imposible por seguir aquí, ¿no? Entonces están, no sé, por ejemplo, esos casos, recuerdo también, por ejemplo, el caso de una chica, no recuerdo su nombre, pero era una chica que reportó que fue violada por dos compañeros suyos en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y la Autónoma de Guadalajara nunca dijo nada tampoco. De hecho, hay una tuitera muy famosa que se llama Caxi, que hizo una nota en Vice hablando de todo, o sea, relatando toda la historia de la chica, lo que pasó con los compañeros, la institución básicamente se hizo tonta, no publicaron nada, y después de la presión mediática, porque no tienen ni idea de cómo explotó Internet ese día, para los que estamos en Twitter, de verdad, fue un desastre. Lo único que, o sea, la Autónoma de Guadalajara nunca contestó nada, simplemente hizo su perfil privado y ya. O sea, hasta la fecha no han dicho nada, entonces es una lástima que por ejemplo, también recabando información para esta charla, me topé que el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia surgió justamente a través de este análisis de los datos de las mujeres. O sea, alguien, seguramente una mujer, se puso a ver cuántas mujeres había en la ciencia, porque no creo que a los hombres les interese eso, porque no les interesa no les interesa que tengamos en lo general una carrera científica y que estemos pasándola bien en el curso de esta. Entonces, pues todos estos números hicieron que se desarrollara esto y ha habido un montón de campañas y ha habido un montón de cosas, pero una de las cosas, o sea, uno de los eventos o de las cosas más importantes que menciona justamente es el artículo que les mencioné, que si lo buscan lo pueden leer, el de Nature, el que dice que cómo las mujeres han disminuido su ¿cómo se llama? Su productividad científica, habla justamente de eso, ¿no? De que pues las mujeres no, o sea, que todas estas problemáticas sexistas y de género en la ciencia no se van a terminar hasta que las arreglemos en nuestra casa. O sea, ahora sí que como buena feminista, pues lo personal es político y la verdad es que todas estas cosas que se siguen dando de manera sistemática, pues son resultados simplemente de cosas o problemas que hay que arreglar en nuestra casa respecto a cómo los hombres ven a las mujeres como personas y como pues personas completamente con capacidad de agencia y decisiones propias a simplemente una compañera o a una máquina de estar pariendo hijos o colgando la ropa, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas como mencionamos aquí, hostigamiento y violencia sexual, son cosas terribles que siguen ocurriendo y que no van a detenerse, ¿no? Y sobre todo lo de las consecuencias. Yo creo que en todos los países seguramente hay pues problemáticas de este tipo, pero solo en México llega a asesinatos así de plano y completamente impunes, porque en México cualquier persona sabe que si asesinamos a alguien, es muy probable que no nos pase nada. O sea, si yo salgo ahorita y me da la gana de asesinar a alguien ahorita y lo escondo aquí en mi jardín, muy probablemente me salga con la mía, porque nadie hace nada, ¿no? O sea, la impunidad es horrible, ¿no? No quiero decir que salgan todos a asesinar a la gente, a los vecinos, pero dime. O sea, o quién sabe, porque eres mujer y muchas veces se enfocan, o sea, cuando cometemos delitos hay una doble pena, porque se supone que tú eres cuidadora, ¿cómo es que te vas a poner en una posición violenta, no? Entonces, igual y si te atrapan, Viri. Si fueras vato, igual y no. ¿Quién sabe? Muy probablemente sí. Ay, yo quisiera retomar un poco esta parte de la violencia institucional, que justo es lo que venimos comentando, ¿no? En el caso de Mariana, pues cómo
ella incluso pide su renuncia a la clínica en donde estaba trabajando, comentando que pues de su agresor, ¿no? Y pues los directivos, en este caso, pues le dicen, la convencen, ¿no? No, lo vamos a cambiar de clínica, le dieron tamales y así como una semana de break para que se fuera a su casa, que estaba a 8 horas de la clínica. Y entonces regresa de ese break y descubre que su agresor seguía ahí, ¿no? Y solo lo cambiaron de turno. Entonces, aquí empieza como una serie de procedimientos en donde, pues desde los directivos de la secretaría que no hicieron caso, ¿no? Los directivos de la universidad que no hicieron caso, ¿no? Y entonces, pues es un caso muy lamentable, ¿no? La UAG también, ¿no? La Autónoma de Guadalajara, o sea, poner su Facebook privado, ¿no? O sea, ¿qué clase de resoluciones son estas? Entonces, pues sí está como gacho porque pensamos en violencia y pensamos en un agresor, ¿no? Pero también está esta violencia institucional en la que no se le permite el goce de los derechos humanos a las mujeres en estos casos, ¿no? De feminicidios. Y bueno, para ir cerrando un poco, solo queríamos hacer comentarios respecto al síndrome del impostor, que se ha visto que le da mucho a las mujeres, el síndrome de la impostora en este caso. Y hay un análisis interesante y tiene mucho sentido, que es que como hay tan pocas figuras históricas de científicas, pues claro que cuando llegas a un punto en el que te está yendo bien académicamente, pues no te la crees porque no tienes un punto de comparación, ¿no? O sea, no, o sea, simplemente escalas de lo que estás haciendo a como las grandes personajes que todos son hombres. Y entonces se ha visto que es mucho más común este síndrome de la impostora, pues en las mujeres, por esta razón. No sé si quieran comentar algo, compañeras, respecto a esto. Sí, yo creo que el síndrome del impostor en general, pues sí, es pues un problema que todos los estudiantes de posgrado se terminan enfrentando, ¿no? Yo la verdad no lo sentí hasta que llegué al posgrado. A lo mejor muchos otros lo sienten mucho antes en cualquier situación, pero sí hay un sesgo muy importante de género hablando sobre esto, porque, por ejemplo, pues llegas a un lugar y crees que todos son muchísimo más preparados, listos y todo que tú, y luego te das cuenta también, por ejemplo, que no nada más estás compitiendo con, o sea, un lugar, sino que estás compitiendo con muchísimos hombres y no sé, o sea, como que todo esto de que la visibilidad en general pues está, o bueno, más bien los focos están más bien parados sobre los hombres, pues no sé, te trae un montón de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, incluso la carga también de la presión familiar, digamos, porque, por ejemplo, yo soy, no sé, una de las primeras mujeres en mi familia que tiene un posgrado, si no es que la primera, no sé, no tengo idea. Y entonces también es como toda esta presión de llegar a un lugar y estar, pues no olvidarte nunca, ¿no? De que eres una mujer y que seguramente estás en un segundo plano en el momento en el que eres considerada por tus profesores o así, ¿no? Incluso en los seminarios, cuando vas a hablar o cosas así, hay, no sé, miedos o inseguridades derivadas de que eres la única mujer en la sala y que todos van a prestar muchísima atención a lo que dices, pero para atacarte, ¿no? Para ver en qué parte estás fallando o para remarcar tus debilidades. O no sé, simplemente para que alguien se aproveche y saque a la luz que el lugar en el que estás, pues no es el lugar para ti, ¿no? Yo afortunadamente me he relacionado de mejor manera con las mujeres en la ciencia, o sea, la mayoría, más bien, sí, pues la mayoría de las mujeres que han sido mis tutores, bueno, la mayoría de mis tutores han sido mujeres, y la verdad quiero seguir manteniendo pues ese patrón, porque yo siento que es como una decisión política entre apoyar, preferiría estar 1000 veces en el laboratorio de una mujer que en el de un hombre y hacerla crecer a ella como científica,
y que a lo mejor este es un nombre primero, luego el mío, ¿no? Pero que crezcamos juntas. O sea, no sé, hay un montón de variables que sí surgen y que desencadenan el síndrome de la impostora, pues en las mujeres. No sé si ustedes quieran comentar también algo. Yo también me gustaría como aportar. Justamente ayer estábamos en un conversatorio de desmitificación y el romanticismo, y esto aplica para todas las cosas, incluyendo también nuestras carreras, incluyendo ídolos. Y creo que es muy fácil mitificar en la ciencia, pues a estos como grandes científicos, no sé, analizamos a Einstein, Tesla, lo que sea. Y resulta que los dos eran pues bastante misóginos, ¿no? O sea, en todas las áreas, pero esto no lo tomamos ni no los sacamos a la luz, ni lo topamos como de, esto los hizo peores o mejores científicos. O muchos de los logros que cierto científico logró, pues también involucraba a otras personas subyugados a, ya sabemos, ¿no? Los típicos becarios y también mujeres haciendo un montón de chamba detrás. Y esos logros que ellos tuvieron no solo fueron únicos. Y entonces a veces tendemos a también medirnos con una barra imaginaria que realmente nunca ocurrió. Y a veces es más fácil poner el dedo sobre los errores que nosotros tenemos porque sabemos que hay más ojos expectando como, a ver, ¿en qué la vamos a regar? Tenemos que entender que todos estos mitos e ídolos que existen, pues son eso, mitos y son ídolos, no son reales. Hay que empezar a desromantizarlos, desromantizar ciertos logros, entender que en la ciencia los logros de una persona prácticamente no existen. Detrás de cada premio Nobel hay muchísimos años, muchísimos becarios que lo atravesaron, muchísimos equipos, y cada vez va a ser más y más y más. Y la diversidad que nosotras como mujeres vamos a estar aportando es muy valiosa. Y muchas veces sin esta diversidad y esta forma de pensar, justamente porque la ciencia se ha acostumbrado a un estilo y a un pensamiento y a una cultura muy masculina, y a veces nuestra experiencia previa va a generar un cambio, y esto se ha dado en muchísimos experimentos de antropología, de zoología, donde se estudia el comportamiento de los machos y de las hembras, y se tenían cosas muy descritas como de que, sí, las hembras se comportan de cierta manera, pero ¿quiénes los habían estado observando? Zoólogos, hombres. Y cuando las mujeres nos empezamos a integrar a estos campos, nos damos cuenta de que muchas de esas observaciones, o sea, están bien cuchas, están bien mal hechas y muchas veces están completamente erróneas. Y bien increíble, muchas veces en casos de primates, agarramos muchas justificaciones. Sí, no es que las gorilas hembras pues son bien pasivas o esto, y nosotros nos parecemos muchísimo a estos tipos de primates, entonces pues seguramente esto también justifica por qué el comportamiento de las mujeres es de una cierta manera. Y después llegan un montón de mujeres que estudian estos primates y empiezan a decir, pues no, la verdad es que en ciertas cosas las hembras gorilas o distintos simios que son muy similares a nosotros también pueden ser sumamente violentas, o pueden ser sumamente lujuriosas, o pueden ser sumamente territoriales, y tienden a hacer ciertas conductas que la verdad no hubo nunca un fundamento para justificar, digamos, la presión de la mujer a partir de estas observaciones que fueron construidas por hombres que están incompletas. Muchas veces no son completamente inválidas, pero sí están incompletas, y esa no es una verdad. Y nosotras estar contribuyendo, vamos a seguir aportando a tener una verdad más real y más real para todos. Entonces, pues es una invitación a seguir y saber que este síndrome de la impostora que a todos nos ocurre, mujeres y hombres, desafortunadamente, y por muchos motivos a las mujeres un poco más, pues es eso. Tiene al menos un nombre, tiene un síndrome, no solamente son ustedes. Tienen que seguir adelante porque seguramente, aunque vayan a cometer muchos errores, todos lo han hecho. Y por eso no se les aplaude menos, y tienen que seguir adelante y van a hacer un cambio muy grande en la ciencia, el área que ustedes quieran. Pues ya. Sí. Y justo, perdón, ya retomando un poquito eso y haciendo un comentario ya personal, yo soy muy fan de hacer inclusión de modelos del sexo femenino o modelos de hembras en los estudios, porque normalmente están
completo si no se toman en cuenta los dos sexos esenciales, ¿no? Por ejemplo, o sea, no nada más sería hablar del neurosexismo que está que tiene una historia enorme, sino del sexismo de la ciencia en general en cuanto a esta decisión que la mayoría de los científicos toman de, voy a trabajar solamente con machos porque como no tiene cambios hormonales, pues es más fácil trabajar con él, ¿no? Que estar ahí checando el celo de las hembras y todas estas situaciones. Pues bueno, hay un montón de estudios que salen así y hay fármacos, o sea, ha habido históricamente fármacos que han salido al mercado y resulta que son dañinos para todas las mujeres y para los hombres no, porque se llegó a últimas pruebas solo con hombres y nadie se tomó la molestia de hacer las pruebas en mujeres también, ¿no? Entonces, el NIH últimamente sacó una invitación o un programa que está más bien tomando en cuenta a las mujeres, bueno, no a las mujeres, más bien a los modelos animales, pero para tomar a las mujeres en cuenta en cuanto a los desarrollos biomédicos o científicos, ¿no? Habla del sexo como variable, ya que normalmente pues hay un montón de estudios como este que mencionas, o incluso hace poquito creo que también tú lo compartiste apenas en internet sobre que hablaban de que solamente los pájaros machos cantaban para reproducirse, pero hasta que llegaron las mujeres a estudiar el canto de las aves se dieron cuenta de que las hembras también cantaban. Entonces es un completo sesgo que se está dando porque los hombres tienen otra manera de ver el mundo, tienen otra manera de haber sido representados en la historia, y pues básicamente esta forma en la que se pierda el estudio también de las mujeres pues es algo muy importante que no se debe de dejar pasar, ¿no? O sea, a mí me sorprende a veces cómo es que hay tantos sesgos biologicistas respecto a las mujeres, respecto a su papel biológico, pero a la vez, o sea, por ejemplo, dicen es que la mujer es menos incapaz biológicamente, bla, 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 o lo que sea, y todos estos mitos que se han propagado a lo largo del tiempo, pero a la vez a mí me sorprende que existan esos mitos y digamos, es que tampoco no hemos estudiado tanto a la mujer, o sea, no se ha estudiado tanto a las hembras en general, no se ha estudiado tanto al sexo femenino como para tener toda la lógica de hacer ese tipo de aseveraciones, ¿no? O sea, todas estas cosas de los cambios fisiológicos en el cerebro de machos y hembras o de hombres y mujeres, pues es algo que se dio nada más porque sí, o sea, a alguien se le ocurrió decir que, pues es que los cerebros son más chiquitos y bla, 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 y de ahí se derivan un montón de cosas y todos esos estudios como comparativos en el sexo, pues realmente, pues no sé, muchísimos son descritos por las mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de libros que desmitifican este mito del cerebro masculino, femenino, etcétera, y son escritos por mujeres, o sea, siento que a los hombres no les interesa desmitificar un sistema que de todas maneras los pone a ellos exacto, sí, a ellos los pone como superiores y a nosotras inferiores, ¿no? Y bueno, no sé si ya, ahora sí ya haciendo nuestros últimos comentarios para cerrar, yo quería destacar esa parte de que faltan estudios en lo general que involucren o consideren al sexo femenino, ¿no? Yo creo que todos los artículos deberían de decir, pasa esto en los machos y pasa esto en las hembras, ¿no? Y ya si fuéramos todavía más rigurosos, pues tendríamos que tener modelos intersexuales, pero pues nos falta muchísimo todavía más para eso, ¿no? Pero sí, o sea, hablamos de esto y decimos, pasa este fenómeno y solo por decirlo por default ya sabemos que el ponente está hablando de una rata macho o de un mono macho o de un ratón macho, ¿no? O sea, es por default. Entonces no hacemos ese tipo de declaraciones porque no son comunes. Y obviamente la falta de inclusión de hembras en estos estudios tiene sus consecuencias. En el caso de la FDA, los medicamentos que han como sacado del mercado en los últimos años, resulta que son medicamentos que han tenido consecuencias en las mujeres, no en los hombres, porque no se incluyeron a las mujeres ni siquiera en las pruebas clínicas. También hay casos de muchos medicamentos
que, digamos, el 70% de las personas que consumen esos medicamentos, digamos, específicamente para cólicos, que igual y los hombres pueden tener cólicos y pueden también tomar el mismo medicamento que a veces nosotros tomamos, pero la gran mayoría de las personas que toman ese medicamento son mujeres. Y resulta que tienen efectos secundarios y muy negativos en el caso de las mujeres, ¿no? Y es como de, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no se dignaron a meternos como estudio y sujeto de estudio en estas pruebas? Aunque estén haciendo cosas para nosotras. Y todo por el precio de, ay, no, es que no le vayamos a dañar el sistema reproductivo. Y, o sea, obviamente que se debe de considerar eso, pero no nada más como suspender. En todo caso, hacer una búsqueda para encontrar fármacos que sean adecuados y seguros, aún estando en ciertas situaciones como el embarazo, y que hay muchísimas mujeres que se quedan sin alternativas de salud y de tratamientos cuando quieren ser mamás, porque no nos estamos preocupando por hacer algo para ellas. Y pues sí, hay muchísimas consecuencias de estarnos excluyendo en ese tipo de estudios. Sí, a la vez, pues esto abre como una gran oportunidad, ¿no? Para que justo vayamos como posicionándonos en estos, pues, grandes vacíos que todavía hay dentro de las investigaciones, ¿no? Como Viri comenta, por decisión personal / política, pues trabajar más con hembras, ¿no? Y bueno, creo que sí hay mucho por donde rascarle. Y pues ya para terminar, esperamos que pues les haya motivado un poco esta plática. Y pues sí, es que sí, da coraje, pero, pero no se trata solo de que dé coraje, sino se trata de que este coraje lo convirtamos, ¿no? En posiciones más estables y eso, simplemente seguir echando guerra y seguir posicionándonos en estas áreas de STEAM y pues eso, poco a poco nos vamos a ir incluyendo más. Bueno, pues agradecemos a Neshtia Lab por la invitación a esta charla. Pues muchas gracias, chicas, y pues bastante enriquecedora pues esta charla, ¿no? Que se fue haciendo a modo de plática, bastante amena y pues justo tocaron temas súper importantes, ¿no? Desde el efecto Matilda, estos techos de cristal que se encuentran presentes en los espacios académicos, en los espacios laborales, la forma en la que pues lamentablemente a nosotros las mujeres pues nos, bajo estereotipos y prejuicios, pues nos hacen menos, ¿no? Y justo pues, comentando, hasta yo quería como ahí participar en esta plática, pues que también se hace presente y es triste, ¿no? Ver que no solamente es en las ciencias exactas, sino también del lado de las ciencias sociales, pues vivimos esto, ¿no? Vivimos estos acosos, vivimos estas, pues estas violencias hacia nuestros cuerpos, hacia nosotros como ser mujeres y pues sí, da muchísimo coraje. Igual, creo que fue una charla muy amena y pues como ustedes lo mencionan, nos invitaron a la reflexión, ¿no? Justo cuando mencionaban las estadísticas pues sí, de mujeres científicas en México y hablaban un poco de los referentes femeninos, pues a mí me llegaba la reflexión de justo cuántos referentes femeninos existen dentro de los libros de texto de la SEP, ¿no? Educación básica, o sea, sería interesante como ahí rascar y hacer una investigación y justo como proponer esto, ¿no? O sea, realmente si estamos hablando de referentes femeninos, pues hay que entrarle desde la educación básica y cuántos existen, pues desde la primaria, la secundaria o desde antes, ¿no? Creo que ahí hay un sesgo bastante amplio en aspectos educativos y pues nada, chicas, una plática bastante enriquecedora, pues retomando un poco de lo que comentaban igual Atenas, ¿no? Decía, pues hay que salir de lo mediático, ¿no? Desde el sí te creo, pues creo que sí, creo que concuerdo bastante con ella, con ustedes. A veces es necesario salir pues sí, de lo mediático y pues creerle a la otra pues en la vida real, ¿no? O sea, si no, de nada sirve como estar ahí compartiendo o haciendo tanto hashtag, que es bueno, sí nos hace visibles, no digo que no, pero también es como voltear a ver el otro lado. Y pues nada, chicas, en verdad, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a algunos comentarios que nos hicieron dentro de Facebook. Nos comparte Elizabeth Samano. Dice, no sé si ya lo comentaron, pero ¿qué piensan sobre la maternidad de las mujeres científicas? Y ella misma comenta, alguna vez platicaba con Julieta Fierro acerca de lo complicado que no sé ser mamá, a la par de tener una carrera científica. Pues la edad en la que
pues la edad en la que te desarrollas tu carrera científica coincide justo con la edad en la que muchas mujeres deciden ejercer su maternidad. Esa es una pregunta. Otro comentario, rapidito. Eran bien conocidos los actos de abuso de poder y agresión de este investigador fuera del instituto. Si gustan, les cedo la palabra para que contesten esta primera pregunta. ¿Qué piensan sobre la maternidad de las mujeres científicas? Pues es súper importante y bueno, mi tutora de tesis, ella es mamá de dos jóvenes, ya casi uno entrando en la universidad y otro, una chica casi entrando a prepa, creo. Y yo siempre me quedé muy perpleja de su habilidad de lograr cosas. Ella pues es la persona responsable del laboratorio, es directora de área, tiene dos hijos en distintos grados y se las arreglaba para ir por ellos a sus escuelas, llevarlos a comer, llevarlos a sus prácticas de voleibol, conocer sus amigos y todo eso, y aún así llegar y atendernos a 5 chavos de licenciatura, 2 de maestría, 2 de postdoctorado, 1 de doctorado, y mantener el laboratorio en orden. Y aparte en la mañana iba a clases de yoga o algo así, o sea, la verdad no entiendo la capacidad que tiene esa mujer y muchísimas otras. Y es cuando vemos, wow, o sea, las mujeres podemos lograr un montón de cosas y estamos como, pues no me gusta decir forzadas porque hay muchas mujeres que viven esa maternidad con muchísimo gusto y con mucha disposición y absolutamente nadie las está forzando. Pero definitivamente podrían recibir ayuda que muchas veces no se logra. Y creo que no solamente en la ciencia, pero pues en todos lados, la maternidad debe de ir de mano de una paternidad responsable que muchas veces no se hace. Es una chamba que no nada más nos toca como opinar a nosotras y no solamente trabajar a nosotras. Es un trabajo de pareja y no somos las únicas que tenemos que empezar a cambiar o adaptar o buscar estos paliativos, como lo que comenté que ya tiene la UNAM, que te da como unos 3, 4 añitos más para que tú puedas ir creciendo, ¿no? Y es como de, o sea, están dando una alternativa para que tú más o menos lo logres, pero no es una solución, ¿no? O sea, como estaba diciendo Viri, es un trabajo que viene desde casa y con desde casa no nos referimos físicamente también a la casa, sino, o sea, nosotros, desde la educación, la sociedad y el sistema. Vemos que muchas de estas cosas, el caso de Mariana, el caso de Romo, obviamente hay una culpa y una responsabilidad y algo que se tuvo que hacer a nivel individual, pero también a nivel sistema. Entonces, pues seguir y exigir a nuestras universidades e institutos que ejerzan protocolos que no nada más contemplen la violencia de género, pero también cosas como la maternidad, espacios donde puedan llevar a los niños, cosas así. A veces la UNAM sí se presta mucho a eso, pero a veces no. Y creo que es algo que también debemos de empezar a empujar a las demás universidades y a empezar a normalizarlo. O sea, una científica puede ser mamá y puede llevar a sus hijos a la universidad y deben de tener también un espacio para que ellos puedan existir. A veces tenemos esta como maternofobia de, ay, no, es que mis logros o mi familia. O también tendemos a absorber mucho este discurso de, soy más que una mamá o soy más que esto, entonces le voy a dar prioridad a esto para demostrar justamente que soy más que esto. Pero no tenemos esta obligación de estar demostrando que podemos ser científicas en vez de madres. Deberíamos también de tener la opción de hacer las dos cosas y que estas dos cosas se dé de la misma manera y de la misma facilidad de que un montón de científicos tienen para ser científicos y ser padres. Pero pues no nada más es chamba de nosotras, es mucho del sistema y mucho de exigir protocolos y mucho de exigir a las universidades y a las empresas en las industrias donde vamos a estar trabajando. Y obviamente para esto necesitamos unirnos y también vamos a necesitar apoyos de mayores sistemas, ¿no? Que obliguen a estas instituciones a hacerlo. Sí, justo, gracias Atenas. Igual bajo la misma línea nos comentan, justo en este artículo que comentaron, toca el tema de la maternidad en las mujeres de ciencia.
Este tema me interesa porque considero que mi libertad de elección hacia la maternidad se ve influenciada por datos como los de este artículo, donde es casi un hecho que se ve mermada mi productividad como investigadora. ¿Conocen algo que se esté haciendo en este tema a nivel internacional o nacional? Se supone que el proyecto del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia es o sea, entre otras cosas, y la baja representación también es, pues, apoyar el desarrollo científico de las mujeres, ¿no? O sea, nosotros no tenemos 5 años nada más desarrollándonos en la ciencia, sino que tenemos una historia mucho más grande en los diferentes, bueno, en la historia, ¿no? Entonces se supone que pues ese proyecto está a nivel internacional para poder visibilizar a las mujeres en la ciencia y sobre todo empoderarlas, ¿no? Pero yo creo que respecto específicamente a la maternidad nada más, o sea, ya tomando no como algo implícito en las mujeres en la ciencia, sino ya enfocándonos directamente a eso, no conozco proyectos, yo ni tampoco los conozco a nivel nacional. Hay algunas propuestas en diferentes universidades, por ejemplo, según yo en la UDG creo que ya iban a hacer algunos espacios, guarderías en las universidades. Bueno, creo que al menos seguramente en CUSEA, yo creo, que ahí es donde siempre hacen todo. Pero bueno, yo creo que a falta de estos proyectos, a falta de las iniciativas o lo que se esté dando que sirve para visibilizar y no, vale la pena que nosotros también mantengamos nuestro diálogo visible, hagamos tal vez reuniones como estas para seguir diciendo que, por ejemplo, las mujeres que ya son científicas no tienen un espacio digno en su laboratorio o en su institución o en donde sea para ir a lactar. O sea, no hay un espacio así en ninguna universidad. Yo no conozco ninguna universidad que tenga una sala de lactancia. Entonces, pues no sé, esas cosas como de esperar que las mujeres vayan y usen su succionador de leche en el baño, pues es algo completamente inhumano, no tiene sentido y es algo que, por ejemplo, debemos empezar a nombrar y a llamar a las instituciones para que sean más responsables. Por ejemplo, también leí entre la información cuando estaba recabando la información de los datos de los SNIs, encontré que, por ejemplo, también el CONACYT también tiene esta serie de paliativos que le da a las mujeres, como lo que hace la UNAM. Se supone que si tú eres investigadora y estás en un nivel, o sea, tienes ya un grado de reconocimiento, digamos que eres SNI 1 o SNI 2, si tienes un hijo durante ese periodo, el Sistema Nacional de Investigadores automáticamente te da un año más, supuestamente como para que compenses tu productividad en cuanto a este efecto de haber tenido un hijo, lo que pudo haberte detenido, ¿no? Pero pues tampoco no hablan, o sea, no se hacen, no sé, otros comentarios, ¿no? De hecho, de nuevo, retomando ese artículo, hay una parte del artículo que habla justamente, no me acuerdo si ese artículo era otro, perdón, es que estoy leyendo varias cosas, pero justamente se hablaba de que la pandemia visibilizó muchísimo esto, ¿no? Es como, me encanta la pandemia porque sacó destapó la cloaca de toda la porquería que había, ¿no? Destapó que el sistema económico es una porquería, destapó que el sistema de salud, o sea, todas las cosas horribles no son por la pandemia, ya eran horribles, ¿no? Solo que estaban cubiertas. Entonces, destaparon estas cosas de que, por ejemplo, sí se vio de manera muy grave que las mujeres disminuyeron su productividad, y en el análisis de por qué, pues vieron esto, ¿no? De que las mujeres tienen esa doble jornada de trabajo y que cuando los hombres, por ejemplo, piden un año sabático o se les otorgan días de paternidad o lo que sea, no usan su tiempo o sea, no usan el tiempo que la universidad o así les da como para que ejerzan la paternidad, no usan esos tiempos para eso, sino para seguir haciendo más cosas productivas para ellos. O sea, si tienen una licencia o lo que sea, no ejercen su paternidad. Entonces hay una irresponsabilidad muy grande. Por eso me gusta mucho que el artículo termina diciendo que las cosas al final de cuentas se deben de arreglar en casa y no se van a ver reflejadas en la ciencia, en lo académico, hasta que se arreglen en casa, ¿no? Entonces, pues nada más, yo me imagino que después de estos datos, seguramente en los próximos años debe de haber más proyectos que apoyen a las madres científicas, porque también hay muchísimas mujeres que se han detenido de ser madres por
por esto, ¿no? Por esta dicotomía de o eres mamá o tu carrera, ¿no? Que es algo muy complejo, o sea, no se le debería de decir esto a nadie, ¿no? Los hombres perfectamente pueden tener hijos y pueden perfectamente tener una carrera impecable que no se va a ver mermada por ninguna actividad, y la verdad es que a mí me parece trágico esto, ¿no? De que las vacaciones o lo que sea de paternidad, pues los hombres no lo están utilizando para estar con sus hijos, ¿no? Lo están ejerciendo, pues tiempo libre, vacaciones, ¿no? O sea, no son vacaciones, no, es para que seas papá, o sea, no es para que sigas haciendo lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, pues sí, te digo, está este proyecto de las mujeres y la niña en la ciencia, o sea, el Día Nacional es completamente para eso, pues, tiene poco tiempo, y espero que, me encantó que este año, gracias también a la pandemia, se hayan creado tantas actividades en línea que no nos había tocado, pues yo no recuerdo ningún año que hubiera tanto ruido en internet por esta fecha, y ojalá que así siga siendo, y ojalá que haya más charlas y más mujeres, mamás, hablando al respecto. De hecho, creo que va a haber una charla, no sé si ya fue, de las mamás en la ciencia. Va a haber un conversatorio, sí. Ajá, ese va a estar súper padre. Entonces, a lo mejor a la persona que hizo esta pregunta le recomiendo que no se la pierda. A lo mejor ya algunas mujeres que ya están en esa realidad pueden hablar muchísimo mejor que yo de este asunto, ¿no? Pues ya. Gracias, Viri. Sí, justo el 18 tenemos un conversatorio sobre maternidades y vidas científicas. Están invitados todos los que nos están escuchando y viendo. Y pues se va a llevar, insisto, el 18 a las 19 horas. Y como retomando esta pregunta, está la AMIT a nivel internacional, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España. Ellas están haciendo todo un súper trabajo en cuestión de maternidades y lleva a la par como esta, pues sí, las vidas científicas como tal, ¿no? Entonces ahí, pues igual lo pueden checar, insisto, la MIT, Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España. Pero ya para concluir, termino de leer como unos mensajitos que nos dejaron igual por nuestras redes sociales. Nos comenta Afnil: en lo personal, en el trabajo no es que te consideren inferior, pero sí se sienten amenazados, te cierran las puertas y hay como un pacto entre hombres que te cierran el crecimiento. Interesante, sí, de hecho, techos de cristal. Ahí lo retomamos un poquito. Y comenta Lucía Caudillo: hola, ¿podrían compartir la referencia de este artículo que mencionan, por favor? Creo que igual lo podremos como poner ahí el enlace dentro de los comentarios que se están haciendo tanto en Face como aquí en Zoom. Y pues, justo, chicas, ya para terminar, algo con lo que les gustaría cerrar, ya para concluir con esta charla. Que nos faltó hablar de las relaciones desequitativas de poder de profesores y alumnas y así, pero eso, ya la próxima charla hablamos 2 horas de eso. Pero no, pues muchas gracias por darnos el espacio y por abrirnos los micrófonos ante la audiencia. Ojalá que nos sigan invitando. Y pues, no sé, chicas, ¿quieren decir algo? Sí, muchas gracias a Nestia por la invitación y esperamos seguir colaborando de alguna manera para sacar estos temas más y más. Ay, yo sí quiero decir, perdón. Atenas, ¿no te escuchas? No, pues nada, o sea, lo mismo que todas, dar las gracias a Nextia, a dar las gracias a todas las chavas que nos están escuchando, y pues también, o sea, las mujeres que están en la ciencia, que van empezando, que ya llevan un rato, que ya son mamás, y pues a estar muy pendientes de los siguientes conversatorios, porque son muchísimas experiencias que la verdad entre nosotros tres nunca vamos a poder aportar. Lo padre es justamente eso. Las mujeres no nada más somos mujeres jóvenes, hay mujeres mamás, hay mujeres que ya llevan 80 años, bueno, no 80 años en la ciencia, porque eso va a estar difícil, pero, o sea, que ya llevan 50 años y tienen ya como 80 años en esto, no, algo así, pero, o sea, de todo, niñas también chiquitas. ¿Por qué les interesa la ciencia? ¿Qué es la parte de la ciencia que más les gusta? ¿Qué ciencias? ¿Por qué las biologías a veces ganan un poco? ¿Por qué a veces les tenemos miedo a ciertas otras cosas? Cosas que niñas han estado haciendo, que adolescentes y jóvenes y todo. Entonces, hay muchas mujeres a las que tenemos que escuchar, nada más a nosotras. Y pues muchísimas gracias por la invitación y hay que seguir al pendiente. No, pues al contrario, chicas, muchísimas gracias a ustedes, y pues justo en nombre de todas y todos los que conformamos Nextia Lab, les agradecemos a cada una de nuestras invitadas pues por brindarse el tiempo y la dedicación de estar presentes aquí dentro de
pues esta plática, así como a cada una de nuestras seguidoras y seguidores. Les recordamos que justo los días todavía 18 y 25 de febrero vamos a estar llevando diversas actividades, charlas y conversatorios, pues en honor al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y pues si quieren saber un poquito más al respecto, pueden checar la programación o las distintas programaciones que están dentro de nuestras redes sociales, ¿vale? Y pues nada, muchísimas gracias y recuerden que nosotros somos Nexia Lab, divulgadoras y divulgadores de la ciencia. Hasta luego.